Buenas, aquí estamos en otra clase del Laboratorio de Conservación Cerámica. En esta oportunidad vamos a ver los contenidos que corresponden a la unidad número 3. ¿Sí? La unidad número 3 vamos a ver aspectos generales que tienen que ver con los diagnósticos, ¿sí? La diagnosis dentro de lo que es la conservación de bienes culturales en general y de bienes culturales cerámicos, ¿sí? La diagnosis puede ser sobre el objeto o sobre los inmuebles o la infraestructura, el mobiliario, el ambiente en donde se encuentran los bienes cerámicos. Bueno, antes de comenzar vamos a refrescar un poquito lo que vimos, este gráfico, ¿sí? Lo vimos en la clase, en la unidad 2, ¿sí? Bueno, en términos generales, ¿sí? Uno hablaría de tareas de conservación en el marco de un museo, ¿sí? O de una reserva patrimonial, de un laboratorio de investigación, alguna institución cultural o científica que resguarde, conserve, preserve, promueve y difunda, ¿sí? El conocimiento sobre bienes culturales, en este caso cerámicos. Desde esta óptica, ¿sí? Museística, podemos decir, un objeto se considera un bien cultural desde el momento en que a través de su análisis, su investigación, se pueden reconocer ampliamente y de forma simbólica formas de ser, de pensar, de vivir, creencias e incluso de sentir de las personas o de los grupos sociales a los que ese objeto o ese bien cultural perteneció o de las personas o los grupos sociales que se identifican, ¿sí? Que encuentran un nexo cultural con ese objeto. Con la necesidad de generar diagnósticos establecidos por las estrategias de conservación preventiva de bienes culturales, es importante analizar y documentar los diferentes contextos de los bienes que conforman una colección, ¿sí? Por medio de estos estudios se generan lo que vamos a denominar, ¿sí? En este laboratorio, las historias clínicas, ¿sí? La historia clínica es toda la recopilación de información en forma de registros, de fichas, ¿sí? Que una institución como un museo tiene que tener sobre un bien cerámico o un lote o las colecciones para poder garantizar, ¿sí? La conservación. Estas historias clínicas de cada una de las piezas permiten, ¿sí? Permiten que este conocimiento sirva para diseñar las estrategias para la óptica preservación, restauración, promoción y difusión del material cultural, ¿sí? Le propondré un procedimiento para poder cumplir con este objetivo y que parte de un análisis estructural de los objetos, su clasificación y tipificación. Al principio de dicho análisis se basa en tres aspectos fundamentales. Primer análisis que tienen que realizar para realizar un diagnóstico sobre un objeto es un análisis estructural de las generalidades del bien cerámico. Implica la definición de los elementos generales, estructurales que conforman el cuerpo primario y secundario, ¿sí? Si vamos a pensar en un bien cerámico de origen arqueológico, ¿sí? Será las características generales, ¿sí? De qué forma, de qué tipo cerámico, ¿sí? En base a lo que vimos en la unidad anterior y algunas definiciones, ¿sí? Si la podemos escribir estilísticamente, poder decir, bueno, es un puco, tronco cónico, ¿sí? Perteneciente a la cultura Wada, términos generales. Pero también podemos estar trabajando con bienes cerámicos que no sean de origen arqueológico, ¿sí? Que sean obras de arte, ¿sí? Que sean bienes históricos, ¿sí? Que sean objetos cerámicos que forman parte, ¿sí?
de arquitectura, de monumentos o de monumentos históricos, ¿sí? O de edificios históricos. Un segundo instancia sería un análisis estructural de las particularidades de la cerámica, ¿sí? Ahí ya nos adentraríamos un poquitito más, ¿sí? Sería todos aquellos análisis macroscópicos, toda esa información que le podemos sacar sin intervenir en el bien, ¿sí? Descripciones macroscópicas, dibujos, color, la descripción de la decoración, de las formas, ¿sí? De los tamaños, las marcas, las evidencias de deterioro ya sobre ese objeto en particular. Y el tercer nivel sería elementos específicos de la cerámica. Considera la identificación de elementos específicos, bueno, de cada bien, identificar su huella digital, ¿sí? En el caso de un objeto arqueológico, bueno, sería recopilar toda la información anterior y hacer estudios arqueométricos, ¿sí? Análisis de pasta, rayos X, análisis de pigmentos, ¿sí? Indagar un poco sobre los procesos de manufactura, ya sobre la historia de ese objeto, ¿sí? Si estamos ante un objeto, un bien cerámico que puede ser resultado de una donación, de un artesano, ¿sí? De un premio, de una artesanía o una escultura, una obra de arte y demás, bueno, los datos sobre que se tienen sobre el autor, sobre quién produjo esa obra, en el marco de qué, ¿sí? Todo lo que ya sea propio de ese bien y que otros objetos semejantes no lo compartan. No obstante la necesidad de toda esa información, la forma de recolectar los datos para el análisis se debe realizar con base en el diagnóstico de 3 elementos estructurales, ¿sí? Ahí tenemos el gráfico, ¿sí? Los diagnósticos se hacen sobre el aspecto físico-químicos, ¿sí? Elementos constitutivos menores, ¿sí? Si se puede hacer análisis de fluorescencia de rayos X, radiografía, ¿sí? Elementos mayores predominantes, se pueden sacar muestras de pigmentos, análisis técnico, ¿sí? Tiene que ver con todo el análisis estructural, lo que veníamos diciendo, las materias primas, las herramientas, qué se sabe del proceso de elaboración, ¿sí? Se pueden reconstruir cadenas operativas del bien, si se conoce quiénes eran los autores, quiénes fueron los autores, si se lo puede individualizar, ¿sí? Si es un bien cerámico contemporáneo, si es un bien histórico o arqueológico, bueno, para qué fue fabricado, en qué contexto, qué podemos saber de esa época, ¿sí? Y aspectos socioculturales, ¿sí? Lugares de extracción, tradición, identidad, iconografía, cambio y continuidades, ¿sí? ¿Qué significa esa iconografía, ese bien, para qué se usaba, con qué propósito se construyó y demás? Toda esa información tiene que quedar plasmada en fichas de registro, fichas técnicas, fichas clínico-sociocultural, ficha clínica de restauración, ¿sí? Todo eso forma la historia clínica del objeto. Este diagnóstico permite comprender los diferentes contextos que conforman el bien cerámico, ¿sí? Partiendo de un análisis preliminar de conformación cronológica y de manufactura, con cuya identificación inicial se delimita el diseño de fichas específicas con la información dada por el análisis y la investigación, ¿sí? Es algo que reforzamos mucho en el primer cuatrimestre, aquellos que cursaron el taller, ¿sí? Si alguno de ustedes no lo cursó y quiere más información, le puedo pasar alguna bibliografía básica, ¿sí? De las metodologías de estudio de los bienes cerámicos. Como yo les decía, cualquier bien cerámico en primera instancia fue manufacturado, ¿sí? Por una persona, por un grupo social, para la cual se utilizó una determinada materia prima con unas propiedades específicas requeridas para el desarrollo del objeto, con una
técnica, ¿sí? Para un uso en particular. Todo esto forma parte del contexto cultural particular en el que se produjo. Luego habría que ver el de uso y demás. Dichos contextos produjo bienes de acuerdo a lo que su propio entorno natural, social y conceptual le ofrecía. Entonces, ¿sí? Un objeto tiene, por un lado, todo ese contexto químico y técnico, toda esa descripción analítica, arqueométrica, de elementos constitutivos, de caracterización de la materia prima, de las medidas, de la capacidad, ¿sí? Y por otro lado, expresa, como ya lo habíamos visto, muchos aspectos sociales significativos y representativos, enriquecidos y a veces modificados por los cambios culturales de la sociedad que la produjo o que la consumió, y en muchos casos por los elementos de hegemonía e incidencia externa. Entonces vemos que, dada esta complejidad, el estudio y documentación de un bien cerámico, vamos a necesitar distintas fichas de registro, ¿sí? Como les decía, ficha de registro, ficha clínica sociocultural, ficha técnica, ficha clínica de análisis de estado y requerimiento de conservación, que va a ser imposible llegar a esa ficha si antes no podemos completar las fichas con los datos previos. Si vamos a hablar de fichas de registro, en el caso, la ficha de registro tiene que documentar los aspectos relacionados con la generalidad del objeto con respecto a la colección a la que pertenece, ¿sí? En el caso de que tratemos con bienes que provienen de fuentes arqueológicas, debemos utilizar en nuestro país la ficha única de registro de bienes arqueológicos o FUR. Ahí está el enlace, ¿sí? Para donde pueden acceder, ¿sí? A todas las fichas, ¿sí? Porque para cada tipo de bien, para cada objeto, para cada lote, hay una ficha particular. Yo ahí les estoy mostrando la ficha única de objeto, ¿sí? En el caso de que estemos hablando de una pieza única, ¿sí? Que se destaca, pero también está la de lote, ¿sí? Cuando tenemos varios fragmentos, un conjunto de muchos, de varios objetos cerámicos semejantes, ¿sí? Que no destacan. La segunda sería la ficha clínica sociocultural, ¿sí? Si bien en el desarrollo de las historias clínicas de bienes cerámicos lo más importante es el objeto, en esta ficha se establece el objeto como el tangible, ¿sí? De una persona o de un grupo, un contexto social y cultural, ¿sí? Es lo que yo les decía. Acá van a tener que colocar toda la información del contexto social, cultural, de producción de ese bien, pero también de la circulación, del consumo y demás. La ficha técnica, ¿sí? Que tiene que ver con las técnicas de manufactura, las características de la materia prima, si tiene decoración, las características de esas pinturas, de esos engobes, si se las puede caracterizar o no, ¿sí? Si fue un proceso de elaboración sistematizado o no, toda la información ya propia, inherente del proceso de manufactura, ¿sí? Aspectos técnicos del bien. La ficha clínica, ¿sí? De análisis de los estados y requerimientos de conservación. En esta ficha se registra la constitución estructural de los objetos, considerando los aspectos específicos de susceptibilidad al deterioro, por los elementos que intervienen o influyen directa o indirectamente en ellos. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Hay factores que influyen directa o indirectamente y hay factores que son propios, ¿sí? Del objeto, que tiene que ver con el propio proceso de manufactura, con las materias primas que se emplearon, con la forma que tiene el objeto y demás. Y hay factores que son extrínsecos, ¿sí? Que son ambientales o que son biológicos o que son por factores humanos, ¿sí? Todo esto se analiza y documenta los estados de conservación del objeto a través del desarrollo de dibujos, ¿sí? Que ubican y describen los tipos de daños que tiene, ¿sí? Si hay faltantes, si hay rayaduras, si hay abrasiones, ¿sí?
si hay hoyos, si hay biodeterioro, si hay raíces adheridas, si hay hongos, si hay moho, ¿sí? Si hay alguna intervención previa, ¿sí? Que deterioró el bien, ¿sí? Un agregado de algún cemento, de alguna cal, algún siglado, ¿sí? Alguna marca que hayan hecho, una escritura que hayan hecho los investigadores o en el propio museo y que pueda ser factor de deterioro. Fundamentalmente, esta ficha puede considerarse como un preámbulo a su restauración, ¿sí? Que documenta a su vez los requerimientos de conservación del mismo antes y después de que haya alguna intervención restaurativa y si no la hay, bueno, para que no continúe el deterioro. Los pasos a seguir entonces para la elaboración de las historias clínicas de un bien cerámico serían realizar el inventario, el análisis estadístico de la colección, análisis estructurales de la colección, generar la historia clínica, ¿sí? Los registros sociocultural, técnico de restauración y la generación de una base de datos, ¿sí? Todo esto nos lleva a la generación de inventarios a través del registro y documentación. Y esto, señores y señoras, el inventario y la creación de una base de datos es fundamental para hablar de conservación, ¿sí? Si no sabemos lo que tiene la institución, ¿sí? Si no conocemos nada sobre ese bien, no sabemos por qué es un bien cultural, por qué necesitamos preservarlo, conservarlo y demás, muy poco vamos a poder hacer para garantizar su conservación. Inventario, registro y catalogación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de registrar y documentar bienes culturales? Como la cita que les puse ahí, ¿sí? Uno de los problemas más graves que presenta el patrimonio cultural mueble acumulado en los museos es el descontrol documental, ¿sí? Es uno de los factores de deterioro más grandes, ¿sí? Es la propia ausencia, ¿sí? De control de la documentación para su conservación. ¿Por qué es importante la documentación? La documentación es una actividad constante y rara vez se finaliza. Necesita de los procesos de registro, catalogación e inventario. Esto implica búsqueda, recopilación de información existente, revisión y traspaso de la información a un soporte adecuado, ¿sí? Hoy estaríamos hablando de programas específicos, de aplicaciones, ¿sí? De software y de una base de datos interconectada en donde uno pueda acceder a toda la información y los registros y toda esa historia clínica de ese bien. Todo esto implica, por supuesto, tareas de investigación y de conservación. Hasta aquí llegamos con esta parte de la clase. Yo les dejo una lectura sugerida sobre el registro y catalogación, sobre qué hay que tener en cuenta, sobre el vocabulario, ¿sí? De registro y catalogación, que es un documento, ¿sí? De protocolo de registro y catalogación emitido para todos los museos nacionales, ¿sí? De nuestro país.